Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bueno, gracias un año más por acompañarnos en este webinar en el que vamos a hablar de gobernanza, de liderazgo, de segregación de género y mujeres directivas en el ámbito empresarial en España y en Europa. Yo soy Paula Ruiz, soy la coordinadora confederal de la Unión de Técnicos y Cuadros de UGT y vicepresidenta y tesorera de Eurocadres, que es una organización sindical europea en la que representamos a 6 millones de profesionales y directivas y directivos. Este webinar está enmarcado en el sexto ciclo de seminarios sobre igualdad, empleo, conciliación y violencia de género. Está organizado y dirigido por Jorge Torrens y coordinado por Eva Fernández, a quien desde aquí, un año más, quiero dar las gracias pues, por confiar en mí para coordinar y moderar la sesión de hoy, en este caso, ¿no? Y estoy segura de que esta sesión nos va a brindar una oportunidad única para conocer de mano de nuestras ponentes pues un tema de tan candente actualidad, ¿no? Porque su conocimiento nos aportará un valor añadido, nos ayudará a sacar conclusiones y aprendizajes que podamos poner en práctica en nuestro día a día y que sirvan tanto a las personas trabajadoras ya integradas en el mercado de trabajo como al estudiantado que sigue esta sesión de manera online y que busca formarse para su futuro laboral, ¿no? Pues como acabo de decir, hoy vamos a hablar pues, de gobernanza, de liderazgo, de segregación de género, de mujeres directivas en el ámbito empresarial y es un tema del que hemos hablado con anterioridad en estos seminarios, en concreto en los que he podido organizar yo y en concreto los tratamos con bastante intensidad tanto en Eurocadres como en la UTC. Las ponentes que nos acompañan hoy son Ana Benita Aramendia y Yana Gutiérrez Franco. Ana es directora de Organización, Talento y Salud en Acción Energía desde hace casi 3 años y con carácter previo fue la directora de Recursos Humanos del Grupo FCC durante 8 años. Fue la directora de Recursos Humanos de Aeropuertos en Iberia durante 5 años y es asociada del Departamento Laboral de Garrigues durante 7 años. Fue. Ana tiene una gran experiencia en el ámbito de los recursos humanos, las relaciones laborales y la gestión de personas, en la práctica litigiosa y en reestructuraciones laborales y negociación colectiva. Y además colabora habitualmente con prestigiosas universidades, instituciones y entidades de formación. Bienvenida, Ana, un año más y muchas gracias por participar y por estar con nosotros, ¿no? Yana Franco es doctora en Derecho, es licenciada en Ciencias Económicas en la especialidad de Economía Monetaria del Sector Público y también en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesora de Economía Aplicada. Como investigadora interdisciplinar, en sus investigaciones conecta la economía, las políticas públicas y los estudios de género. Y podemos destacar entre sus publicaciones el libro Misoginia Online, la cultura de la manosfera en el contexto español, del cual es editora. También dirige la revista académica Comunicación y Género y es codirectora del Grupo Interdisciplinar de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense. Muchas gracias, Yanna, también por unirte y por estar con nosotros esta tarde. Pero antes de pasarle la palabra a nuestras ponentes, que bueno, pues son muy reputadas en los ámbitos que las competen, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción para comenzar hablando, definiendo lo que es el liderazgo. Primero quiero pedir disculpas porque mis pantallas están divididas en la sala y entonces estoy mirando esta pantalla, pero sé que mi cámara principal está a mano izquierda, así que no estoy mirando directamente, pero espero que se me vea bien. Al hablar de liderazgo, pues tradicionalmente ha venido siendo identificado con la habilidad para guiar, para apoyar, para motivar a las y los integrantes de un grupo con el objetivo de que consigan unas metas, ¿no? Por eso las y los líderes juegan un papel fundamental en todas las organizaciones, ya sea pública o privada y en todos los ámbitos, ¿no? En el científico, en el económico, en el político, en el educativo, en el sanitario, y eso solamente por poner algunos ejemplos. Y tradicionalmente hemos hablado de dos tipos de liderazgo. El orientado a la tarea, que está caracterizado por ser un liderazgo enfocado a la consecución de objetivos y se deja de lado a las personas. Y por otro lado está el orientado a las personas, que deja en un segundo plano la tarea y se centra en los miembros del grupo, ¿no? Entendiendo que hay diferencias entre ellas y ellos y que cada uno de ellos y de ellas tiene unas necesidades.
También me gustaría hacer mención a una definición que se hizo en el año 85, que lo hizo el profesor Bass, hablando de dos tipos de liderazgo que a lo largo de los años hemos ido adoptando y que se entienden como la evolución natural de estos dos liderazgos anteriores de los que he hablado, ¿no? El orientado a la tarea y el orientado a las personas. Y Bass habla del liderazgo transaccional y el transformacional. Entendemos el transaccional como aquel que motiva a los y las seguidoras a hacer más de lo que se espera de ellos y de ellas para alcanzar unos objetivos, y el transformacional, que es aquel que se caracteriza por tener una visión y una misión compartida por todo el grupo, de manera que los intereses de las y de los seguidores cambien y trabajen para el interés grupal. Este último es el que se suele relacionar con el liderazgo femenino, mientras que el primero, que es el transaccional, el que motiva a los seguidores y a las seguidoras a que hagan más de la cuenta, es el que se asocia al liderazgo masculino. Pero ambas clasificaciones tienen un problema, y es que se han planteado en torno a una serie de estereotipos surgidos en el mundo masculino que aún persisten en la sociedad y que han calado mucho, ¿no? Algunos de esos estereotipos establecen pues, que las mujeres tienen un comportamiento demasiado emocional, que se comprometen menos con el trabajo, que carecen de motivación o que son menos asertivas que los hombres, ¿no? Y a los hombres se les asocia con características como la racionalidad, la competitividad, la independencia, y hemos asumido que estos estereotipos asociados a los hombres son los que definen el ideal de lo que es un buen líder o una buena lideresa, debido en cierta manera a que no hay muchos estudios que había años atrás sobre el liderazgo de la mujer. Afortunadamente, en los últimos años cada vez son más los informes que reconocen la importancia de las mujeres en puestos de dirección y, por tanto, la consideración de su estilo de liderazgo. Podría extenderme más, pero no lo voy a hacer. Solamente quería poner esas pequeñas mimbres para poder darle paso a nuestras ponentes, que nos van a hablar desde el punto de vista académico, desde el punto de vista práctico del caso de empresa, en el caso de Ana, de cómo es el liderazgo, de cuáles son los retos a los que se enfrentan nuestras mujeres profesionales, nuestras mujeres directivas en el mundo actual, y que tienen que superar para llegar algunas veces a puestos de dirección que a los hombres le vienen como dados. Dicho esto, voy a pasar la palabra a Yanna Gutiérrez Franco, que nos va a hacer una presentación. Así que, Yanna, cuando tú quieras. Muchas gracias. Pues muchas gracias. A ver, un segundo, voy a ver si soy capaz de compartirla. Mm, compartir. Vale. Bien, todo el mundo veis mi presentación, ¿verdad? Sí, Pero no te Funciona vemos bien, a ti. vale. a ti no. Genial. A ti Pues no. a mí no me veis. Bueno, pues no sé por qué. Espera a ver. Bueno, pues supongo que porque estoy presentando. Bueno, No, tienes el lo vídeo desactivado. sí. A ver, un segundo que lo haga grande. Yo creo que se desactiva al compartir. Ah, no, no es verdad. Aquí Ahora, estoy. perfecto. Pero me veis un trocito, me veis entera. Te vemos perfectamente en el lado derecho, y la presentación Ahora no se ve, ¿no? Y la he ahora liado. parcialmente. Espera a ver, pero ahora, a ver, un segundo. Creo que ahora la veréis bien, Perfecto, ¿verdad? perfecto. Vale, pues a ver si estamos bien. Bueno, disculpadme por estos ajustes técnicos. Y nada, lo primero de todo, muchas gracias a Jorge Torrens y a Eva Rue por organizar un año más este ciclo de conferencias, que ya es un clásico y al que me repito mucho, pero siempre lo digo, me gusta mucho que se celebre y me gusta mucho venir. Me parece que es un foro indispensable que me alegro mucho que se siga manteniendo a lo largo de los años, ¿no? Y muy especialmente gracias a Paula Ruiz Torres por haberme invitado a participar en esta mesa para hablar de gobernanza, liderazgo, segregación de género y mujeres directivas en el ámbito empresarial en España y en Europa. En esta mesa que comparto con Ana Benita, lo cual siempre es un placer.
Bien, cuando estaba pensando qué comentar en mi participación en esta conferencia, digamos, me encontré con este artículo que me pareció que era bastante interesante para poner de manifiesto eh, cómo, en este caso, las líderes negras, las mujeres negras que alcanzan el liderazgo, asumen más riesgos profesionales que cualquier otro líder, incluidas las mujeres blancas, cuando quieren alcanzar o para poder llegar a los puestos de liderazgo, a los puestos de decisión, a los puestos altos, ¿no? El equipo que lideró o sea, que llevó a cabo este estudio, examinó las trayectorias profesionales de líderes femeninas de diversos orígenes desde 1850 hasta 2019. Por ejemplo, conocidas pues Rosa Parks, Michelle Obama y Oprah Winfrey, para intentar comprender los riesgos que tomaron y los desafíos a los que se enfrentaron para lograr llegar donde llegaron, ¿no? Bueno, a Oprah y a Obama, y a Michelle Obama, las tenemos muy actualizadas, ¿no? Rosa Parks, bueno, pues también sabemos que es la madre del movimiento por los derechos civiles, seguramente, ¿no? Que revitalizó esa lucha por la igualdad racial cuando se negó a ceder su asiento en el autobús a un hombre blanco en su ciudad, en Montgomery, en Alabama, en 1955, y a partir de su arresto se desencadenó el mítico boicot de autobuses de Montgomery, en el que 17.000 ciudadanos negros pues eso, se pusieron en pie para luchar por los derechos civiles, ¿no? Bueno, con independencia de estas tres mujeres a las que señalo ahora, los autores del estudio eh, distinguen tres etapas profesionales en su investigación. La etapa de identificación, la de progresión y la de logro. La etapa de identificación se centraría en el inicio de la carrera, ¿no? En la decisión sobre qué campo seguir y cuánto riesgo asumir. La fase de progresión se centra en el avance hacia el liderazgo, en el desarrollo de la carrera profesional. Y la fase del logro, pues sería ya la que está centrada en alcanzar la situación top, ¿no? La situación de prominencia y ser aceptada como líder. Pues bien, en cada etapa este estudio revela un resultado que no es sorprendente, simplemente se documenta, ¿no? Revela que las mujeres negras del estudio tenían más probabilidades de asumir riesgos para progresar, más que cualquier otro líder, más que los hombres y más que las mujeres blancas también. Ahora veremos a qué riesgos nos referimos, ¿no? Es decir, a pesar de que se han producido modestos pero avances en la representación de las mujeres en los puestos de liderazgo senior, las mujeres negras, las mujeres que no son blancas y específicamente las mujeres negras en este estudio, siguen enfrentando una promoción más lenta y están significativamente subrepresentadas en los puestos de liderazgo más altos, ¿no? Eh, Nosotros nos vamos a centrar en España y en la Unión Europea, pero este estudio que se centra en Estados Unidos, pues nos dice que en 2021 las mujeres blancas ocupaban el 32,6% de los puestos directivos, mientras que las mujeres negras ocupaban solo un 4,3% de esos puestos, ¿no? Por lo tanto, ¿qué falla en este caso? Lo mismo que nos vamos a plantear en general para las mujeres, pero en este caso con una condición más. ¿Fallan las mujeres? ¿Falla que no, que es que ellas no tienen temperamento? ¿Falla que no tienen condiciones? ¿Falla que no tienen cualificación? Pues obviamente no. Está claro que lo que necesitamos es crear un entorno favorable, un entorno más inclusivo para que las mujeres y las mujeres negras puedan prosperar en sus carreras sin tener que superar constantemente una carrera de obstáculos, ¿no? También revela el estudio que a medida que estas mujeres que han alcanzado el liderazgo y que son negras avanzaban en sus carreras, se veía que, a diferencia de las mujeres blancas, tenían que ir aumentando sus comportamientos de riesgo o por lo menos no disminuirlos. Es decir, las mujeres blancas que alcanzaban puestos de liderazgo con la edad iban consolidándose en su situación y no necesitaban adoptar tantos riesgos, pero en el caso de las líderes negras no sucedía así, ¿no? Y para tener éxito, pues eso, tenían que adoptar constantemente riesgos. ¿Y a qué riesgos nos referimos? Pues los riesgos a los que se refiere el estudio son múltiples y muy complejos, ¿no?
y están relacionados tanto con las barreras sistémicas a las que se enfrentan como con las decisiones estratégicas que deben tomar para avanzar en sus carreras. Algunos de los riesgos más probables que tienen que adoptar son riesgos profesionales, ¿no? Pues aceptar roles de mayor responsabilidad con menos recursos o apoyo. Y se ve cómo, pues eso, las mujeres negras, se ve en este estudio, a menudo se ven obligadas a asumir roles de liderazgo en condiciones que son mucho menos favorables que sus colegas blancos. O riesgos de cambiar de industria o de ámbito o de campo, lo cual puede implicar perder seniority, perder redes, perder oportunidades de crecimiento, perder beneficios ya consolidados, pues todas estas redes y ventajas que ya se habían ido construyendo, ¿no? O tienen que tomar riesgos en el sentido de iniciar su propio negocio, riesgos profesionales consistentes en emprender, que inherentemente es arriesgado y que además, en el caso de tratarse de negocios emprendidos por mujeres negras, pueden suponer mayores desafíos para acceder a capital y a redes, ¿no? Por supuesto, también riesgos personales. ¿Qué riesgos tienen que asumir las mujeres, en general cualquier persona que quiere ejercer el liderazgo? Pero si son mujeres y si son negras, ¿cuáles son estos riesgos específicos? Pues que se dañe su reputación, ¿no? Porque hay posibilidad de fracaso. Si estás constantemente asumiendo riesgos para poder ascender profesionalmente, obviamente puedes dañar tu reputación porque puedes cometer errores, ¿no? También las mujeres negras en posiciones de liderazgo revelan que a menudo se sienten aisladas, sin un sistema de apoyo, porque están solas, porque son un 4% en Estados Unidos, en las posiciones top. O el riesgo del burnout, ¿no? El estrés de superar barreras constantemente y la necesidad de mostrar constantemente la valía, pues obviamente hace que te quemes y que puedas sufrir agotamiento y que puedas sufrir, pues eso, frustración profesional, ¿no? Y por supuesto riesgos sociales también, ser percibida como agresiva o poco femenina. Las mujeres negras que muestran ambición o asumen roles de liderazgo pueden ser estigmatizadas por su condición de mujeres malvadas, malhumoradas, enfadadas, ¿no? Y sufrir discriminación racial y de género. Las mujeres negras enfrentan esa doble discriminación de la que ya nos hablaba Kimberly Crenshaw, ¿no? Por ser mujeres y por no ser blancas, que puede limitar sus oportunidades y afectar a su bienestar emocional. Entonces, es importante destacar que estos riesgos, obviamente, no son exclusivos de las mujeres negras, pero su intersección con el racismo y el sexismo los hace particularmente agudos y con perfiles propios en este caso. Además, siempre explicamos los riesgos que asumimos nosotras, las mujeres blancas de norte global, clase medieras, y luego ya explicamos los que asumen otras mujeres que no son como nosotras, como si fueran el caso particular o la especialidad, ¿no? O la anomalía. Bueno, pues no está mal empezar hablando de otra manera y enfocar así la conferencia de hoy, ¿no? En cualquier caso, y en resumen, los riesgos que asumen las líderes negras son una respuesta estratégica a las barreras sistémicas que enfrentan, de manera tal que al tomar decisiones audaces, lo que hacen es tratar de abrir camino para futuras generaciones y, desde luego, desafiar las expectativas limitantes, ¿no? Entonces, el planteamiento de la conferencia de hoy, al hilo de lo que acabamos de ver en este estudio, pues se trataría o sería abordar el tema desde una perspectiva un poco diferente a la habitual. En lugar de centrarnos en examinar las cifras de representación femenina en el liderazgo, que es lo que solemos hacer, que hay que hacerlo, contar mujeres, ¿no? Contar mujeres en el IBEX 35, contar mujeres en las directivas de las empresas. Pero en verdad también es importante cuestionar por qué, a pesar de décadas de políticas de igualdad, la estructura organizacional y cultural de las empresas en Europa y en España y en el mundo sigue beneficiando a los hombres blancos, clase medieros del norte global, pero desde luego a los hombres, no a las mujeres, ¿no? Se trataría de poner el énfasis en lugar de en el boicot, en el autoboicot, en el supuesto autoboicot femenino, en los bloqueos autolimitantes, en las barreras autoimpuestas o en los hábitos de las mujeres, ¿no? En lugar de poner el énfasis en cómo fomentar la cultura del liderazgo en las mujeres, como si
fueran actitudes individuales, ¿no? Creo que lo esencial es considerar cómo las organizaciones pueden y deben reformar sus estructuras y su funcionamiento para crear un entorno en el que todas las personas, independientemente de su género, de su raza y de otras cuestiones, puedan desarrollarse profesionalmente sin obstáculos estructurales. ¿Por qué? Pues porque los obstáculos que enfrentan las mujeres en sus trayectorias profesionales no son cuestiones de mentalidad personal, como sabemos, ¿no? Sino que se repiten como patrones en la inmensa mayoría de las mujeres en el desarrollo de su vida laboral y profesional. Esto por un lado, ¿no? Es decir, hablamos de cuestiones colectivas, de cuestiones sociales, estructurales, no personales, que son consecuencia de factores sistémicos profundamente arraigados en la cultura de las organizaciones y en la cultura de la sociedad y que responden o al menos encajan perfectamente en el modo de funcionamiento actual de las organizaciones, de las empresas, ¿no? Es decir, no deberíamos poner el foco en las mujeres como responsables de cambiar su actitud y asumir un papel más orientado al ascenso en la carrera, sino que deberíamos poner el acento en las políticas gubernamentales que deben establecer las condiciones de posibilidad y dos, en las organizaciones como responsables de cambiar sus pautas de funcionamiento y de gobernanza para facilitar que las mujeres puedan efectivamente desarrollar carreras profesionales. Es decir, si las mujeres no asumen papeles de liderazgo, ¿será porque todas nosotras somos más pusilánimes por el hecho de ser mujeres? No, no, esto es muy neoliberal, ¿no? Responsabilizar a los actores individuales, en este caso a las mujeres individuales, y obligarnos a abordar individualmente problemas más amplios que en verdad ocurren más allá del individuo. A ver, para ilustrar mi argumento fuera del ámbito de las empresas y a lo mejor en un ejemplo que nos resulta familiar, pensemos en el movimiento Me Too o en el movimiento Cuéntalo, cuyas virtudes son incuestionables, pero que son un ejemplo bastante claro de otro ámbito, de cómo el hecho de hablar más sobre las desigualdades estructurales no necesariamente conduce a un cambio social. El movimiento Me Too lo que hizo fue rebelarse contra el acoso sexual como un problema estructural. Pero este reconocimiento del acoso sexual como problema estructural no se tradujo en un proceso en el que se buscara un cambio estructural, sino que al final se trataba de que las mujeres teníamos que asumir la responsabilidad de abordar el problema, de contarlo, de decirlo, de denunciar a través de distintos canales, ¿no? Entonces, si pretendemos resolver el problema en las organizaciones, como ha pasado con el Me Too, insistiendo en dar cursos de formación a las mujeres para que supuestamente se empoderen y asuman el liderazgo como si dependiera en verdad de una actitud individual, pues no lo estamos haciendo bien, ¿no? Y más aún cuando hemos desprovisto al término empoderamiento de todo su significado político, de su significado colectivo con el que se originó, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? Pues eso, atacar la consecuencia, pero no la raíz del problema en la segregación vertical de género. Es decir, ¿no será que el techo de cristal se da porque el entorno social y profesional a las mujeres nos invita y nos condiciona a mantener otras actitudes y aspiraciones distintas del ejercicio del liderazgo y la dirección? ¿No será que es por eso y no porque no tengamos condiciones o temperamento o actitud, ¿no? Y un paso más allá, ¿nos interesa el liderazgo de las organizaciones tal y como se ejerce ahora? La verticalidad, la jerarquía, el elitismo, la competitividad, la evaluación del desempeño para la promoción o la evaluación para el acceso en base a una supuesta meritocracia o en función del networking. ¿Queremos las mujeres estar ahí donde ahora están los hombres? ¿Es eso lo que queremos? ¿O queremos transformar las organizaciones para que no tengan ese funcionamiento vertical, jerárquico y patriarcal y profundamente discriminatorio? Bueno, como ya podéis haber intuido, mi enfoque se alinea sustancialmente con análisis como, por ejemplo, el de Nancy Fraser, ¿no? Sobre cómo las desigualdades de género en la gobernanza empresarial no son solo un problema de representación, en este caso de infrarrepresentación de mujeres o de sobrerepresentación de hombres, en cuyo caso se arreglarían añadiendo mujeres, que no es fácil, pero esa sería la solución, sino que también son un problema básicamente de injusticia estructural y de redistribución de poder. Las reformas actuales tienden a integrarse en la lógica del sistema en el que vivimos sin cuestionar sus raíces patriarcales, ¿no? Que perpetúan la desigualdad. Por eso,
a pesar de los años que llevamos implementando políticas de igualdad en las organizaciones, sistemas de cuotas, planes de igualdad, listas cremalleras, etcétera, verdaderamente no conseguimos solucionar el problema, ¿no? Entonces, me gustaría abordar un poco cuáles son las causas que subyacen a la situación actual, a esta situación de infrarrepresentación de mujeres en los puestos de liderazgo. Y pues la madre de las causas, ¿no? Es, ya veremos, que las mujeres nos estamos dedicando nuestros esfuerzos y nuestra vida, además de al trabajo, a otras cosas. Es decir, en la raíz está la división sexual del trabajo o la división del trabajo por razón de género. ¿Existe hoy división del trabajo por razón de género? ¿Podemos decir que existe? Pues obviamente sí, ¿no? Es uno de los pilares económicos del patriarcado y las mujeres todavía hoy estamos especializadas en el sentido de Adam Smith, ¿no? De especialización, de división del trabajo, ¿no? Estamos especializadas en el trabajo no retribuido de cuidados y también en el trabajo de cuidados mal retribuido y poco valorado por la sociedad, ¿no? La nueva división laboral por género o la división del trabajo por género ya no va del esquema de varón suministrador y mujer dependiente, o no solo, o al menos en los nortes globales, no va solo de eso, sino que las mujeres no somos sistemáticamente relegadas al hogar, estudiamos y buscamos empleo, pero posteriormente hay muchos incentivos muy eficaces que funcionan muy bien para devolvernos a los cuidados, al trabajo doméstico y, en definitiva, a dedicar horas de nuestra vida a sostener la vida de los demás, ¿no? Los permisos para cuidar, las licencias de paternidad, las licencias de maternidad y de paternidad y los permisos para cuidar de dependientes, ¿no? La promoción del trabajo a tiempo parcial, las jornadas parciales para cuidar. Vamos a centrarnos en esto, en la proporción del trabajo a tiempo parcial. A partir de los resultados de este informe o de este artículo de Eurostat, que nos explica que las mujeres tienen mucha más posibilidad de trabajar a tiempo parcial, jornada parcial, en el último trimestre de 2023 son los datos que vamos a ver, ¿vale? Fijaos, bueno, esto lo he traducido porque en el artículo original nos lo pone en inglés, lo tenemos aquí ya en español. ¿Qué es lo que vemos en este gráfico? La proporción de trabajadoras a tiempo parcial entre las mujeres empleadas de 15 a 64 años en el tercer trimestre en la Unión Europea, en el tercer trimestre de 2023, ¿vale? Y lo que vemos, si os fijáis, es que la proporción de trabajadoras a tiempo parcial fue del 28%, es decir, mayor que la de los hombres, que es lo que os he marcado con el círculo rojo, ¿vale? También vemos lo verde, no sé si se leen bien las letras, las barras verdes representan a las mujeres, las barras marrones representan a los hombres, la proporción de hombres sobre el total de hombres empleados, ¿vale? Este es el total y después tenemos las ocupaciones elementales, los servicios y las ventas, el apoyo administrativo, técnicos y profesiones asociadas, profesionales, profesiones agrícolas cualificadas, artesanía, bueno, etcétera. Y finalmente aquí, directivas y directivos, ¿vale? Managers. Y vemos que las mujeres registran una proporción de empleo a tiempo parcial en todas las categorías ocupacionales definidas por la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones, por la CIUO. ¿Qué más vemos en este gráfico? Pues vemos que la diferencia entre la proporción de trabajadoras y trabajadores a tiempo parcial es mayor, la mayor diferencia que se registró en la proporción de trabajadores y trabajadores a tiempo parcial fue en la categoría de ocupaciones elementales, es decir, en ayudantes, limpiadores, limpiadoras, asistentes, asistentas de preparación de alimentos, etcétera, ¿vale? Aquí es donde la diferencia fue de 29 puntos porcentuales. El 47% de las mujeres empleadas
en este sector lo eran a tiempo parcial frente al 19% de los hombres empleados en este sector. Y sorpresa, ¿no? Si la mayor diferencia se daba en las ocupaciones elementales, ¿dónde se registraron las diferencias más bajas entre la proporción de trabajadores a tiempo parcial? Pues en los puestos directivos. Un 10% es este círculo del final, este óvalo, perdón, del final, un 10% de mujeres empleadas en el sector en los puestos directivos, lo era, un 10% lo era a tiempo parcial y en el caso de los hombres un 3%. Pues claro, ¿por qué sucede esto? Porque el sistema económico en el que vivimos lo sostiene el trabajo de mujeres subalternas y de los sures globales que se dedican a las ocupaciones elementales, ¿no? Es decir, la aparente igualdad que podríamos observar si analizamos el dato de que la proporción de mujeres trabajando a tiempo parcial es parecida a la de los hombres en puestos directivos, un 10% frente a un 3% en comparación con otros roles, no sería un resultado verdaderamente que nos permitiera sacar conclusiones en clave de igualdad. O sea, no nos engañemos, esta aparente igualdad o esta aparente mejoría oculta una realidad compleja, lo que llamamos la brecha dentro de la brecha, porque no todas las mujeres viven la misma realidad, ¿no? Podemos inferir que esta brecha menor entre hombres y mujeres en la parcialidad en el ámbito de los directivos se debe en gran medida a la externalización del trabajo de cuidados, que normalmente es asumido por mujeres y que en este caso se delega en mujeres subalternas y mal retribuidas de los sures globales, del sur global del planeta, pero también pues de Carabanchel o de los sures de las ciudades, ¿no? A menudo mujeres migradas, a menudo procedentes de países en desarrollo, a menudo racializadas, y esto es lo que permite a las mujeres de la Unión Europea que están en puestos directivos dedicar más horas a sus carreras y, por tanto, promocionar y asumir puestos de dirección. Ojo, aún así, siempre en menor proporción que los hombres, ¿vale? Ana, 5 minutitos más. Gracias. Oh, cielos, creo que voy a poder. Gracias. Bueno, volviendo al tema general, entonces, ¿en qué consiste esta nueva división sexual del trabajo y por qué sucede? Pues porque las mujeres y en particular las madres hemos aumentado considerablemente nuestra participación en el mercado laboral, pero los hombres no han incrementado su participación en el trabajo doméstico no remunerado en la misma medida. Las mujeres dedican significativamente más tiempo a actividades como cocinar, limpiar y hacer la colada y la compra, esto según la encuesta armonizada europea sobre el tiempo. En promedio, las mujeres europeas empleadas, y, las que trabajan además fuera de casa, invierten aproximadamente 2,3 horas diarias en tareas del hogar y los hombres alrededor de 1,6 horas. Y esta diferencia se amplía si además incorporamos los trabajos de cuidado infantil y de cuidado de personas dependientes, donde la carga de trabajo no remunerado es aún mayor para las mujeres. Es decir, aunque la semana laboral de tiempo completo promedio de las mujeres empleadas es de 37,8 horas en la Unión Europea, según Eurostat, la carga de trabajo total aumenta cuando sumamos las horas dedicadas a labores no remuneradas en el hogar, como el cuidado de la familia y las tareas domésticas. ¿Vale? Entonces, si las mujeres solemos trabajar en promedio 26 horas adicionales de trabajo no remunerado a la semana y los hombres aproximadamente 9 horas, el total de horas de trabajo semanal se desequilibra en favor de las mujeres, en el sentido de que nuestra jornada total de trabajo es mayor, ¿no? Las mujeres en la Unión Europea trabajamos más horas, solo que no se nos retribuyen esas 26 horas extra, ¿no? Y ese desfase importante en la distribución del tiempo es una de las causas más radicales, más estructurales del techo de cristal, de que no accedamos a puestos de dirección, de que no hagamos carreras profesionales en las que despleguemos nuestra ambición profesional y que, por lo tanto, la gobernanza de las empresas y las instituciones, su gobierno esté masculinizado, de que no haya tantas jefas, a pesar de lo mucho que estudiamos, las buenas notas que sacamos y lo bien que desempeñamos nuestro trabajo. Y no se trata de frenos autoimpuestos, sino que los sticky floors, los suelos pegajosos, no están en nuestra cabeza, ¿no? Ni se trata de que nos despeguemos del suelo si actuamos como hombres, sino que se trata de cambiar las estructuras para que los hombres se incorporen a lo doméstico y las mujeres
dispongamos de tiempo y energía para dedicar a nuestras carreras profesionales y, si queremos verdaderamente, podamos elegir. Entonces, cuando reorientamos el foco del análisis, queda claro que el equilibrio entre el trabajo y la vida personal no se determina libremente, individualmente, sino que obviamente está condicionada por una amplia gama de factores que operan a nivel micro, obviamente, cuál es tu situación personal, tu situación familiar, tus responsabilidades familiares, tus pactos conyugales, pero también a nivel meso, a nivel organizacional, cuáles son las políticas y las prácticas, la cultura corporativa, la flexibilidad laboral, las oportunidades de desarrollo profesional que tienes, ¿no? Y por supuesto a nivel macro, a nivel estatal o nacional, cuáles son los marcos legales, las políticas sociales, las normas culturales y qué impacto tienen en el equilibrio entre el trabajo entre el trabajo y la vida personal, ¿no? Especialmente en lo que respecta a la disponibilidad de servicios de cuidado infantil, la duración de la jornada laboral, las políticas de licencia parental. Y quería terminar, pues eso, cómo es esa cultura organizacional, cómo son las empresas, cómo son esas prácticas, ¿no? Pues muchas veces se habla de las empresas como si fueran ámbitos neutrales, pero hace ya mucho tiempo, ya desde los 90, que se estudiaron y se acuñó el término Gendered Organization y sabemos que las organizaciones, desde luego, no son neutrales en cuanto al género, ¿no? Eh, Se sabe que la segregación de género en el ámbito del trabajo, incluida la división entre trabajo remunerado y no remunerado, se crea en parte a través de estas prácticas que hay en las empresas. No es una casualidad ni se debe a cuestiones individuales que las mujeres nos concentremos siempre en la parte inferior de la escalera organizacional. Y también es importante tener en cuenta un análisis interseccional. La estructura actual de la mayoría de organizaciones no solo perjudica a las mujeres, sino también a los hombres, a los niños, a nuestra vida emocional y a la salud de las personas, al tiempo que tenemos libre, entre comillas, para dedicarnos, pues eso, a sostener la vida y a tener una vida buena. Bueno, y con esto ya me autocensuro. ¿Cuánto me he pasado el tiempo? Buah, un montón. No te preocupes, que estamos aquí para aprender y todo lo que nos has expuesto, pues no solamente nos es interesante, sino que nos nutre intelectualmente, que creo que es una de las razones por las que nos reunimos aquí, ¿no? Para poder aportar las visiones, pues desde el punto de vista de la academia en este caso y desde el punto de vista teórico, que luego llevamos a la práctica o no y que bueno, que estamos aquí para discutir. Voy a dar la palabra a nuestra panelista Ana Benita, que nos va a hablar del caso de su empresa, de Acciona, y, y bueno, y nos va a dar datos en relación con el desarrollo profesional y creencias limitantes, entre otras muchísimas cosas. Muchas gracias, Ana, cuando quieras. Gracias a ti, Paula, por contar conmigo y Yana, a mí me ha encantado, o sea, que te hubiera seguido escuchando durante un buen tiempo. Y pienso además que nuestras presentaciones son bastante complementarias, porque aunque comparto contigo plenamente que hay muchas cuestiones colectivas y estructurales que nos llevan a la fotografía y al escenario en el que nos encontramos actualmente, yo en mi presentación voy a dar un pequeño soplo de oxígeno porque creo que hay una parte que nos corresponde a las mujeres, o sea que hay un pequeño agujero de libertad que tenemos para tomar las riendas y a pesar de las dificultades y de las deficiencias estructurales que hay en la sociedad y en todas las organizaciones, hay ciertas cosas que sí que corresponden a nuestro ámbito de libertad. Voy a, voy a compartir la presentación. Eh, Estoy compartiendo, ¿no? Sí, Paula, ¿lo estoy haciendo bien? Sí. Sí, pero se ve todo el PowerPoint, ¿no? Y tienes que ponerlo Ah, en en modo presentación. presentación. Vale, así, ¿no? Perfecto. Ahora se ve perfecto. Gracias. Gracias, Paula. Pues, ¿cuánto tiempo tengo, Paula, para Unos 20 minutos, Ana. Si te pasas Vale.
Y no pasa nada porque al igual que con Yana, estoy segura de que va a ser una presentación muy, muy interesante y no os quiero cortar y me da muchísima pena por las restricciones de tiempo que tenemos, ¿no? Pero Nada, no, 20, no te preocupes, más que de sobra. Bueno, hablábamos de tomar conciencia de los retos y oportunidades. Entonces, esa toma de conciencia de la que yo voy a dar unas breves pinceladas es una toma de conciencia a nivel individual, ¿no? Las barreras que quizá tenemos que ir eliminando para reclamar la presencia de este talento femenino, pues va de eliminar restricciones colectivas, de remover obstáculos en las compañías, pero también hay una parte de tomar conciencia a nivel individual y tomar las riendas de nuestra propia carrera. Por situarnos un poco en los datos, yo estoy trabajando ahora directora de recursos humanos en Acciona Energía, o sea que estos no son números de Acciona Global. En Acciona Global hay 65.000 empleados, en Acciona Energía somos 3.300 y estos datos corresponden a Acciona Energía. A nivel de composición de plantilla, el sector de la energía sigue siendo un sector masculinizado con carácter general y el volumen de mujeres que tenemos en la plantilla a nivel mundial ahora mismo son un 26,35% en los 22 países en los que prestamos servicios. Si nos vamos al volumen de mandos de mujeres directivas o en posiciones gerenciales, el porcentaje de plantilla aumenta muy ligeramente, es el 27,31% y sigue más o menos la misma segregación de datos y de porcentajes en todos los países en los que prestamos servicios. Si nos vamos al Consejo, a la estructura del Consejo de Administración, sabéis que con la nueva legislación que ha entrado en vigor recientemente es cuasi obligada, ¿no?, en las compañías que tienen presencia en bolsa en el IBEX 35 a que haya una estructura ponderada de género dentro de los consejos de administración. En nuestro caso, el 45,45% de los puestos en el Consejo de Administración corresponden a mujeres, o sea que cumplimos con creces este mandato legislativo que hay actualmente en la empresa. Me ha gustado mucho, como ha hecho a mi compañera al principio de la presentación, el círculo de las etapas de la mujer, en este caso mujer de color, a lo largo de su carrera profesional. Y fíjate que no lo habíamos hablado, pero yo había cogido un poco el mismo hilo conductor, porque es la única manera de entender qué ocurre a lo largo de la carrera profesional de la mujer. Voy a basarme un poco primero en los datos de Acciona Energía y luego vamos a ese tipo de creencias o de hábitos en los que sí podemos trabajar de forma individual, ya que pretender luchar contra el sistema de forma individual es muy difícil y con el que podemos tomar las riendas de nuestra propia carrera. En esta primera diapositiva, aquí nos encontramos con las incorporaciones dentro de Acciona Energía. Y aquí lo que vemos es que el mayor porcentaje de mujeres en la compañía se encuentra en el segmento de edad hasta los 30 años. Vale. La presencia femenina se está incrementando en el sector, siendo un sector mayormente masculinizado. Si os fijáis aquí en el cuadro de abajo, entre los 26 y los 30 años, en comparación con el resto del gráfico, la incorporación de las mujeres en este sector sigue siendo un reto, pero se está aumentando año a año. Si nos vamos a las posiciones técnicas, que son un nivel superior al de entrada, lo que observamos es una disminución de la presencia femenina en los segmentos de edad a partir de los 30 años y un incremento otra vez a partir de los 40 años. La bajada de la presencia femenina, si la comparamos con toda la información que tenemos a nivel de conciliación, de excedencias, de reducciones de jornada, de otro tipo
de permisos o de situaciones que se conceden por garantizar o mejorar la conciliación dentro de la compañía, pues vemos que efectivamente hay una bajada de la presencia femenina a partir de los 30 años, entre los 30 y los 40, en mucha mayoría en la mujer y debido a, pues que nos seguimos sin tener una corresponsabilidad en este tipo de situaciones y la mujer es la que emplea con mucha mayor volumen este tipo de permisos. Vemos también que hay una alta rotación femenina entre los 41 y los 45 años en posiciones preferenciales y esto creemos que tiene que ver con unos hábitos o creencias que luego analizaremos posteriormente. Si nos vamos a las posiciones gerenciales, aquí lo que vemos que es que el porcentaje de mujeres gerenciales es superior en los segmentos de menor edad y sin embargo se observa una reducción del número de contrataciones de mujeres. O sea, la rotación de mujeres en puestos generales, en puestos gerenciales no es especialmente alta, pero la contratación directa en puestos gerenciales no es significativa, es incluso menor a la de los puestos gerenciales. Y luego, por último, si nos vamos a las posiciones directivas, aquí lo que vemos es que el porcentaje de mujeres directivas es el más elevado en edades más avanzadas, al igual que ocurre en los hombres. La rotación no es significativa. Y un dato que sí que es muy importante, que es que el 69% de las directivas están a cargo de funciones de soporte. Funciones de soporte llamamos a todas aquellas que no son de la producción o que no tienen una contribución directa a la cuenta de resultados dentro de las compañías. Véase recursos humanos, por supuesto, finanzas, legal, comunicación, sostenibilidad, compliance, auditorías, todas las que no tienen un impacto directo en el EBITDA, sino que son funciones soporte de la producción. Vemos entonces que a lo largo de la carrera los datos dentro de la compañía nos están enseñando que hay situaciones diferentes a lo largo de la vida profesional. Todas las manifestaciones que voy a realizar ahora están basadas en datos, pero también quiero decir que más o menos el 75% de las mujeres en nuestra compañía se siente identificada con las manifestaciones que voy a hacer, pero hay un 25% que no, como en todo, o sea, no se puede hacer generalizaciones que apliquen al 100% de la población. Y igualmente hay un 25% de hombres que se sienten identificados con lo que voy a explicar en cuanto a las etapas del desarrollo profesional. Pues habrá cosas con las que personas se puedan sentir identificadas y habrá otras cosas que no, y está bien. O sea, esto de lo que se trata es de ser consciente de en qué momento de desarrollo profesional nos encontramos cada uno y por qué en algún momento pues algo no me está funcionando o no consigo llegar a la posición de manager o de líder si es la intención que yo tengo dentro de una compañía. Entonces vemos aquí en este gráfico que tenemos tres etapas dentro de la carrera profesional en las compañías. Una, que es lo que llamamos el doing, que es hacer y que es el inicio de la carrera profesional de los hombres y de las mujeres. Luego tenemos el managing, que es la siguiente etapa en la que ya tenemos que gestionar por lo general equipos o proyectos más complejos. Y luego por último tenemos el leading, que es cuando ya me toca liderar un departamento, una función o toda una compañía dentro de un grupo de compañías. Son etapas, como digo, que son comunes a los hombres y a las mujeres. Lo que sí que nos diferencia y observamos dentro de nuestra empresa es cómo nos enfrentamos a cada una de las etapas. Si nos vamos a la etapa del doing, es una etapa que está todavía muy impregnada por la previa etapa de estudios universitarios o de otro tipo de estudios. Nuestra orientación es al trabajo bien hecho. Cuanto mejor en mi trabajo, más se valora. Es un poco como el concepto académico. Si yo estudio, saco buenas notas. Va seguido lo uno y lo otro. La representación es equitativa y el desempeño también. Por lo tanto, es una etapa en la que el hacer siempre trae resultados y es la etapa más parecida a lo que viene después de los estudios. En el managing
es cuando la cosa empieza a cambiar. En el managing, cuando ya gestiono equipos, se me exige que empiece a delegar, a gestionar hacia abajo, a gestionar a personas, a tratar de desarrollarlas, a comunicar objetivos y a gestionar también hacia arriba, porque el managing o las funciones gerenciales se sitúan en el sándwich, ¿no? Dentro de las organizaciones. Tengo por una parte que gestionar todas las peticiones, los objetivos de los superiores jerárquicos y luego me toca ya gestionar a los equipos. Lo que ocurre aquí empiezan un poco las diferencias en cómo abordamos esta etapa entre hombres y mujeres. Y a las mujeres, ya hemos dicho antes que no a todo el mundo, sino a un porcentaje de las mujeres que nosotros hemos entrevistado, nos cuesta mucho soltar la etapa de la inercia anterior, la etapa académica. Entonces solemos arrastrar todo lo que teníamos que hacer en el doing y en el hacer e incorporarlo, además del managing y del empezar a liderar equipos. En esta etapa nos encontramos que a mujeres que las promocionamos a la vida gerencial, cuando no consiguen soltar esa mochila anterior de tener que hacer todas las cosas, pues empiezan a estar un poco saturadas con el trabajo. Si además coincide que suele pasar con la etapa en la que se empieza a tener familia, eh, entienden que no pueden sobrevivir a la situación, llevando toda la familia y a los niños y todas las tareas que les corresponden, más sin haberse liberado de la mochila del doing de la etapa anterior. Entonces, para poder sobrevivir, y esto es algo que hemos estudiado dentro de la compañía, hay un porcentaje de mujeres que decide dar un paso atrás. No puedo con todo, no he soltado mi mochila de la etapa anterior, estoy haciendo 2 etapas en una, la del management y el doing, y normalmente se une algún tipo de circunstancia personal. Entonces aquí, en esta fase de 30 a 40, ya hemos visto antes que tenemos un porcentaje de bajada de mujeres en profesiones de gerencia. Y en el LinkedIn lo que nos ocurre es que las reglas vuelven a cambiar. He oído en alguna ocasión a alguna mujer dentro de la compañía, cuando damos este tipo de charlas para que también las mujeres puedan ganar conciencia de muchas cosas que les ocurren y que tienen una explicación detrás. Luego vamos a ver las creencias y los hábitos. En el LinkedIn dicen las mujeres, bueno, pues es lo mismo que el managing, pero más grande, ¿no? Y no, eso es un caso error. En el leading, francamente, cambian las reglas del juego y cambian de una forma radical. Hay un cambio tan radical que lo que me ha servido en el doing y lo que me ha servido en el managing, en el leading ya no me sirve, porque ya no se trata de hago bien mi trabajo y se me reconoce, hago bien mi trabajo, se me reconoce y además me encargo de todo mi equipo, sino que en el leading tengo que aprender otro tipo de habilidades y dedicarme a otro tipo de cuestiones que van a hacer que mi trabajo hable por sí mismo. ¿Cuáles son los grandes errores de las mujeres en el leading? El primero es que, y esto lo decía antes mi compañera, hay una creencia instaurada de liderazgo masculino. Muchas de las mujeres creen que las reglas que hay que cumplir en el leading son las que van ligadas a los valores masculinos de liderazgo que hemos aprendido hasta nuestra fecha. Y esto no tiene que ser así. Es verdad que el modelo de liderazgo tiene que ser redefinido en muchas de las compañías, pero ni muchísimo menos hay que adoptar un rol masculino para ser un buen líder dentro de una compañía. En el leading, mi trabajo ya no habla de mí. Yo no tengo que aprender a poner en valor mi trabajo como hacía en etapas anteriores, sino lo que tengo que aprender es a tratar con reglas de influencia, con reglas de networking y con otro tipo de habilidades de visión estrategia a que mi trabajo se ponga en valor dentro de la compañía. Y aquí entra en un terreno de juego una creencia muy limitante de la propia mujer, que es el blanco y el negro, sin entender que hay una gama de grises dentro de las creencias de un extremo o de otro. Cuando entre el punto de yo creo que mi trabajo hable por mí solo y que me reconozcan
y el negro, que sería soy una persona prepotente, voy vendiendo lo que valgo y voy alardeando en cada reunión de todos mis logros, hay unos grises, hay unas escalas de grises en las que yo como mujer líder me puedo sentir cómoda y seguir siendo fiel a mí misma y aportar mi valor como líder dentro de una organización. Por supuesto, como dice mi compañera, las organizaciones han de hacer cambios, pero, y este es el puntito que yo quería traer al terreno de juego, yo también como mujer soy responsable de hacer cambios y tratar de colaborar en que no se produzca este estancamiento que hemos visto que en las tres carreras vamos perdiendo talento femenino en el doing, el managing y el leading, y en muchos casos lo que trasluce detrás son unas creencias o unos hábitos que son limitantes para la propia persona, y mientras la mujer mantenga esos hábitos de las etapas anteriores y no cambie ciertas creencias, pues es muy difícil que pueda avanzar a lo largo de su carrera. ¿Cuáles son estos hábitos y creencias de los estudios que nosotros hemos realizado dentro de Acción a Energía y que han de cambiarse para evitar seguir en ese estancamiento o en ese, para sobrevivir, quiero dar un paso atrás y me bajo de la carrera profesional, aunque en el fondo sí que querría hacerlo? La primera, una reticencia a reclamar los logros propios, ¿no? Muchas veces por la falsa creencia de voy a dar una imagen de ambiciosa, yo no soy así y mis logros hablan por mí misma. Esperar que los otros de forma espontánea se den cuenta y premien las contribuciones. Esto, como hemos visto, valía en el doing. En el leading, ya el trabajo hay que venderlo, hay que hacer cierta actividad de influencia y de networking. Sobrevalorar la experiencia. Esta es una creencia limitante que a mí me encanta. Me encuentro muchas veces en reuniones en las que hay mujeres, las llamo cariñosamente convidadas de piedra, que siendo las mayores expertas en una materia, no prestan su opinión ni la comparten con el resto de los compañeros, porque en el momento no tenían la información o el último dato o los últimos informes más apurados sobre la materia que se está tratando. Entonces, como creo que no voy a tener la información más concreta y apurada, prefiero guardar silencio y, siendo aún así la mayor experta dentro de la reunión, no comparto mi opinión, que va muy ligado con la trampa de la percepción. La esclavitud de agradar a los demás es una tendencia femenina que desde luego hay que analizar y intentar trabajar mejor la gestión a los conflictos o al menos no tener aversión a los conflictos. Poner tu puesto por encima de la carrera. No rodearse de aliados desde el primer día es otro error. No se puede trabajar en la etapa de leading solo, hay que trabajar en connivencia y ayudarse de otros compañeros. Minimizarse, y esto es también un error muy típicamente femenino. No sé si habréis visto en alguna ocasión en comités de dirección o en reuniones que las mujeres, antes de hablar, ya machacan toda su exposición. Disculparme, seguro que voy a decir una tontería, que además lo habréis pensado todos y no va a aportar nada a la reunión. Y entonces ya, pues, una vez que has machacado toda tu intervención con carácter previo, aportas tu opinión al respecto. No es necesario, no hay que pedir perdón para hablar, ni tampoco hay que ridiculizar o poner en menor valor tu opinión justo antes de darla. Rumiar, la parálisis por el análisis, ese momento cuando todo ha ido mal y le sigo dando vueltas y cómo tenía que haberlo hecho, y una semana después todavía sigo en esa autocrítica ya destructiva de la rumiación constante de las cosas que no se han hecho bien, y dejar que tu radar te distraiga, que esto también creo que es un hábito femenino que hay que tratar de cuidar. Somos multitarea, lo somos todos, pero quizás en las mujeres hay un punto exagerado de la multitarea, y no es real la multitarea. Lo cierto es que cuando estás haciendo mil cosas,
pierdes la presencia o pierdes un poco de presencia en todas ellas. Pues hay que asumir que no se puede hacer todo y tratar de dedicarnos y poner el foco en cada una de las tareas que estamos haciendo. Dentro de cada creencia, y sé que no tenemos mucho tiempo, pero dentro de cada creencia, de cada hábito, dentro de cada hábito hay una creencia detrás por la que yo actúo de esa manera. No es que sea algo típicamente femenino, sino que a lo mejor a través de la educación o de mis experiencias o de mis percepciones, tengo arraigada una creencia que es la que me hace actuar así. Por ejemplo, si yo no reclamo mis logros, es porque considero que cuando los reclamo estoy pecando de arrogante. Pues, y volvemos aquí a la escala de grises. Hay un punto entre no reclamar los logros y ser un arrogante en el que como líder me puedo sentir cómoda y sí hablar de las cosas que he conseguido y ponerlas en valor. La perfección y la autoexigencia sin límites. La creencia que habría detrás de esto es, si no soy experta no puedo aportar. Si no tengo el último dato, no lo voy a decir. Es más rápido hacerlo yo, que está también suele ocurrir con el managing, cuando empiezan con la gestión de equipos, se cargan con muchísimo trabajo porque es más rápido hacerlo yo. Dificultad para decir que no. No quiero, la creencia que habría detrás es no quiero decepcionar, no quiero provocar un conflicto. No apoyarse en relaciones con fines profesionales. Esta es una creencia muy limitante que yace detrás. No quiero que piensen que soy una interesada. No eres una interesada. Estás compartiendo información y estás generando una influencia sobre una iniciativa que tú tienes y que crees que es buena para la compañía y que quieres que salga. Hacerse pequeña, lo que hablábamos, ¿no? Usar coletillas de perdón, disculpar que os vaya a interrumpir, pero voy a hablar, voy a aportar algo dentro de la reunión. Dar vueltas y vueltas a las cosas y estar a varias cosas a la vez, que ya las hemos comentado. Para trabajar sobre estas creencias, y ahora mismo no tenemos tiempo, pero sí es necesario con cada una de ellas hacer una pequeña reflexión interna de como mujeres de cuando ocurre esto en mi vida y cuando tengo este hábito, por ejemplo, de pedir perdón antes de hablar, qué creencia hay detrás para que yo piense que lo que voy a aportar no tiene sentido, que voy a decirlo muy rápido para no quitarles tiempo a todos los de la reunión, o que lo que he dicho no sirve para nada, y por eso voy a machacar mi propia idea antes de decirla. ¿Qué creencia hay detrás de pedir perdón antes de hablar? ¿Y qué impacto tiene en mí, ¿no? O sea, cuando hablas de esta manera, al final te estás dañando también tu autoestima, ¿no? Y estás creyendo, considerando que no tienes el mismo derecho de voz y voto que el resto de los miembros de tu comité de dirección. Y sobre todo el ¿para qué vas a cambiar ese hábito? Cuando quieres cambiar un hábito, si no tienes un para muy potente detrás, es muy difícil cambiar la creencia y es muy difícil cambiar el comportamiento. Hay un libro que os quiero recomendar que lo suelo regalar a las personas, a las mujeres que promocionan dentro de la compañía a las gerencias y a las posiciones de directivas. Se llama What Got You Here Won't Get You There. Lo que te ha traído hasta aquí no te va a llevar hasta allí. Y habla precisamente de esto, de hábitos, de comportamientos, de cómo es necesario que en cada etapa soltemos lo del anterior y adquiramos nuevos roles. Como decía esta persona muy graciosa, Chena Energía, el leading es como el managing, pero más grande. No, las reglas son distintas y hay que saber que necesitas otro tipo de habilidades para liderar un gran proyecto o un gran equipo. No te sirve como lo que hacías antes. Y para terminar, pues reitero lo que he dicho y cómo he empezado. Tan importante es lo que decía nuestra compañera, cambiar las estructuras y cambiar las organizaciones, pero también cambiar nuestras propias creencias y hábitos y tomar las riendas de la carrera profesional y entender que la vida tiene etapas, tiene momentos personales, tiene momentos profesionales y que las decisiones en buena manera nos corresponden también a cada uno en función de nuestras circunstancias y en función de nuestras aspiraciones. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana, por tu presentación y por ilustrarnos también en relación a cómo desde Acción a Energía pues fomentáis o ayudáis a las mujeres a superar sus creencias y que puedan progresar en su carrera profesional. Voy a haceros preguntas que han ido apareciendo en el chat y luego algunas que tengo yo preparadas. Algunas de las preguntas que aparecen en el chat son reflexiones, otras son preguntas directas. Voy a empezar por una que dice: buenas tardes, me gustaría preguntarle a Ana por qué, si la mayoría de los departamentos de recursos humanos están ocupados por mujeres, siendo incluso jefas de recursos humanos y también en sectores masculinizados, parece que perpetúan los estereotipos en la contratación. Y otra que va dirigida a Ana es: Ana, muchas gracias por tu presentación. ¿Nos podrías indicar qué acciones implementáis para la retención y gestión del talento femenino? Gracias. Si os parece, respondemos a esas dos, respondes a esas dos, Ana, y después sigo leyendo y comentando lo que aparece en el chat. Gracias. Pues empiezo por la segunda, que es más fácil, y me voy luego. La segunda, la acción más importante que hemos implantado en Acción a Energía, que hace además que esto se convierta en una realidad, es que un porcentaje importante de nuestro bonus a nivel de compañía va ligado a la promoción de mujeres a mandos y a directivas. Toda la compañía cobra el bonus porque esto ocurra. Entonces, al final, esto deja de ser algo de cuentos y va de cuentas. O sea, nos afecta a todos al bolsillo que todos los años se incremente el número de mujeres en posiciones de mando y directivas. Y creo que eso es importantísimo. O sea, que ya no dejamos de hablar de deseos, sino que nos afecta en el dinero. Ujú. Tenemos programas potentísimos de formación en las tres etapas de la carrera, para ir trabajando en las creencias y en los hábitos fundamentalmente y en esos obstáculos estructurales organizacionales que pueda haber dentro de la compañía. Y luego a nivel de contratación hemos creado escuelas de formación en energías renovables, en los parques eólicos, en los parques solares, en biomasa. El último nos han dado un premio, que ahora lo recibiremos a final de mes, un premio a la innovación en recursos humanos. Estamos formando a ingenieras en México para trabajar en energías renovables y como en Estados Unidos el desempleo es cero, los niveles de rotación son altísimos. Estamos formando a mujeres ingenieras y una vez que tienen toda esa formación, nos las estamos llevando a Estados Unidos con visado y con contrato de trabajo. Salen de zonas complicadas, por supuesto, de México. Y creo que es un programa muy innovador, y con una promoción profesional para las carreras femeninas muy, muy interesante. Y tu primera pregunta, ¿por qué? Pues hay un tema bueno, hay un tema hasta no, es un tema educacional. O sea, en carreras STEM sigue habiendo poquísimas mujeres. Y en España hay unos 1.500 ingenieros al año, que no es nada. Lo comparo con Brasil, por ejemplo, que salen 30.000 ingenieros al año. Y el porcentaje de mujeres ingenieras es ridículamente pequeño. Entonces, sigue habiendo una tendencia hacia las carreras no STEM por parte del colectivo femenino que hace que eso luego se traduzca en la contratación, que siguen entrando poquísimas mujeres. Si a ello le unimos que a lo largo de la carrera se nos caen, pues al final las posiciones de estructura, recursos humanos, finanzas, son las posiciones que retienen más fácilmente al colectivo femenino, porque no implican tantos viajes, no implican, pues trabajamos en parques, claro, siempre suelen ser zonas aisladas, de difícil acceso, suele implicar muchísimos desplazamientos y pues a lo largo del camino se nos caen, con lo cual a esto sí que yo lo vería más como un reto de los de Llana, estructurales y organizacionales, a invitar a que haya muchísimas más mujeres en carreras STEM. En lugar de crecer, estamos decreciendo, ¿no, Llana? Tú lo estás viendo así, hay cada vez menos mujeres en esas carreras.
Sí, 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 hay menos mujeres en las carreras STEM. Em, lo que pasa que no sé si estoy en el punto de... A ver, lo que dices es cierto, esto tiene que ver con lo estructural, no se trata de que a las mujeres les guste menos o que haya una mujer que les guste menos, quiero decir, tal y como están asignados los roles y tal y como es la estructura en nuestra sociedad, pues las mujeres existe segregación horizontal. Las mujeres nos dedicamos a determinadas tareas y los hombres se centran o se orientan, o sea, la socialización ya desde la infancia más temprana. A través no ya de la familia, porque tú dices, tengo un hijo y una hija y los educo igual, pero es que no es eso, la socialización es mucho más que lo que ves en casa, mucho más que lo que te enseñan en el colegio, mucho más que lo que aparece en los libros de texto, ¿no? Em, entonces, bueno, pues sin duda, las mujeres estamos especializadas en sostener la vida y los hombres están especializados en producir. Lo que pasa es que el planeta ha llegado a su límite y entonces no sabemos muy bien a dónde vamos. Con lo cual, no sé si el mensaje es, venga, mujeres, vamos a ponernos todas a construir puentes y a utilizar energía eléctrica y a, venga, a ver cómo podemos conseguir más acciona, sino que a lo mejor lo que tenemos que hacer es repensar qué modelo de sociedad y por qué se le da valor económico a ser ingeniero y no se le da valor económico a cuidar a tu padre cuando está enfermo, a hacer la comida de tus hijos, a... Es que estamos en esa, o sea, estamos en un momento en el que todo se tiene que dar la vuelta, pero no porque queramos o porque las feministas digamos, sino porque realmente el planeta está imponiendo unos límites que nos va a hacer repensar todo, ¿no? Lo vemos también. O sea, los límites del planeta es que, y los límites del sistema tal y como lo tenemos montado, y que se basa eso mucho en, más que en el STEM, en el M, ¿no? Y sobre todo en la E. Se basa mucho en la ingeniería, en la producción, pero vemos que los límites se imponen hasta en cómo vota la gente y qué es lo que está pasando, ¿no? El sistema no da solución a las necesidades de la gente está descontenta y vota a quien le dice que le va a sacar el descontento, lo vaya a hacer o no, como acabamos de ver que sucede en Estados Unidos. Eh, entonces, bueno, quiero decir, estoy de acuerdo contigo en que esto es una cuestión estructural, pero lo que no sé es si estamos haciendo bien o si el camino es fomentar que las mujeres se incorporen a esos ámbitos masculinizados, a esas prácticas, también a lo que hablabas. O sea, ¿qué duda cabe que para triunfar en el terreno de juego de los hombres, las pautas que hay que seguir son las que tú has dicho? Porque es lo que hacen ellos. Hacen una presentación para salir del paso y nosotras somos más perfeccionistas, pero no porque yo sea más, porque soy más virtuosa, sino porque soy mujer y me han socializado así. Entonces está claro que para triunfar con sus reglas, para pelear en su terreno, hay que conocerlas y hay que saber qué hacer. Pero lo que yo no sé es si eso es lo que hay que hacer o lo que hay que hacer es cambiar las reglas del juego, ¿no? Qué interesante, Yana. El, el síndrome de la impostora, claro, nos minimizamos, no sé qué, pero claro, no es, es verdad que podemos insistir mucho en la autoayuda, pero lo cierto es que detrás de nuestro síndrome de la impostora, que es sobre todo femenino, hay mucho de mansplaining, hay mucho de efecto Matilda, hay mucho de que no se escucha nuestra voz, hay mucho de que somos muchas menos. Entonces, bueno, y luego lo último que quería decir con respecto a esto de STEM, soy muy fan yo del STEAM, de añadirle una A, porque todas esas disciplinas, si no van seguidas de la A de Arts, ¿no? De saber para qué, o de Social Science, si quieres, pues al final acaban siendo eso, producción, 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 y el planeta no, es decir, acabamos de tener una dana en Valencia, el planeta nos pone límites. No sé yo si esta es la manera de seguir, no sé. Igual la mía es como una visión más eso de marco general, ¿no? Y la tuya es una visión súper aplicada y de qué es lo que estamos haciendo, que no quiero yo decir, o sea, me ha encantado y me ha encantado lo que cuentas y de hecho yo cuando me puse a preparar la intervención pensé, no me voy a meter yo en esto. O sea, esto, ¿sabes? Porque estuve mirando, pues eso, qué cosas hacen las empresas, qué políticas. O sea, yo creo que mi misión desde la academia efectivamente es como
delimitar el marco y denunciar lo que hay que cambiar y lo tuyo es en la práctica. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede aportar? ¿Qué podemos ir haciendo? ¿Cómo podemos, o sea, con las reglas que tenemos y con los recursos que tenemos, qué podemos hacer para mejorar las cosas, ¿no? Pero bueno, no sé si me he Voy ido un a poco por las ramas. Muchas gracias. voy a dar lectura a algunas de las intervenciones en modo de reflexión que hacen en el chat. Tenemos a Mencho Gutiérrez, de Comisiones Obreras Cataluña, que dice que ni la división sexual del trabajo ni la brecha entre hombres y mujeres se erradicará si las empresas no se toman en serio los planes de igualdad y la administración no sea mucho más punitiva con ellas en los casos de incumplimientos, porque después de 17 años de obligatoriedad de las más de 500 personas trabajadoras aún siguen negociando planes para cumplir con la norma y poco más. Y Menchu también dice que desde el feminismo no podemos poner el foco en si las mujeres son más exigentes o no, o si tienen el síndrome de la impostora o si no, en el por qué lo somos. Si ponemos el foco en la responsabilidad de ella, entramos en la trampa neoliberal de siempre. Tú puedes, todo si persistes se consigue. Y así parece que todo proyecto truncado es por falta de esfuerzo individual. Ojo al peligro con esto. Eso nos dice Menchu. Luego tenemos a Sonia Donaire, que dice que desde su empresa colaboran dando charlas a jóvenes de instituto a partir de cuarto de la ESO, de la mano de sus ingenieras, para que den charlas sobre las bondades, entre comillas, de las carreras STEM, para aumentar, como bien dice Ana, la mujer en este tipo de carreras, y que lo comparte por si puede ayudar a algunos. Hay un asistente anónimo que da las gracias a Yana por mencionar el STEAM con la A de las artes, ¿no? Que también es más partidaria. Susana Menéndez nos dice que tiene curiosidad por saber si ese bonus, Ana, ligado a la promoción de mujeres en acción, está sirviendo para mejorar la tendencia de mujeres en puestos de liderazgo. ¿Puedes Sí, responder, si te parece? sí, sí. O sea, el bonus lo tenemos desde hace 4 años y hemos ido aumentando desde un 22, ahora estamos en un 26, casi un 27% de mujeres en puestos directivos. Está ayudando, desde luego, porque al final es algo que tiene presente toda la organización y porque nos impacta en el bolsillo. Entonces, en las cribas curriculares, cuando normalmente se presentan 3 o 4 candidaturas, ya a nadie se le ocurre tener una criba curricular sin una presencia femenina, tiene que haber algún currículo femenino y luego ayudan, impulsan, claro que ayudan. Yo Eh, quería comentar, puedo comentar una cosa al hilo de esto, de los bonuses, de los plus, que me parece que está fenomenal, y todas las políticas de promoción de las mujeres que se hagan, pocas son. Pero simplemente por explicar que la propia medición de la productividad, o sea, la propia medición del desempeño, la propia medición de si se es idónea o no para recibir este tipo de pluses, está muy mediatizada por sesgos de género de los que muchas veces no se es consciente. Es decir, quienes están en la posición de definir qué es un buen o mal desempeño, o quien lo ha definido siempre, o en la tradición de las empresas, son hombres blancos y heterosexuales que han prosperado en sus carreras en el contexto de que los problemas de género no se consideraban particularmente relevantes, ¿no? No ya que no sean compatibles con el medio ambiente que ya hemos hablado, sino que directamente las habilidades que se premian son habilidades típicamente masculinas, un poco también al hilo de lo que decía Sana, de dónde están las mujeres directivas. Las mujeres directivas no están en lo que está relacionado con la producción. Y la pregunta es, ¿pero queremos estar ahí? ¿Queremos prosperar con estas reglas o queremos cambiar estas organizaciones absolutamente sesgadas en función del género, en las que se perpetúan inconscientemente? Pues eso, como se piensa en masculino, pues se piensa en un gerente, y para pensar en una gerenta, pues hay que pensar en la anomalía, o como eso, cómo se define para el acceso, o sea, incluso la meritocracia, ¿no? La paradoja de la meritocracia, ¿qué méritos se entiende que hay que hacer? Esto es como cuando hablamos, mis estudiantes me dicen mucho lo de, pero vamos a ver, para ser bombero a quien se discrimina es a los hombres, porque a las mujeres se les hacen unas pruebas que son mucho más fáciles, o para ser policía. Y yo les explico, pero vamos a ver, ¿tú no te das cuenta
que a un policía cuando pasan 2 años y ya se ha puesto fondón no le echan. O que a un bombero, cuando pasan 2 años y ya se ha puesto fondón, tampoco le echan. O sea, tú no te das cuenta de que es la propia definición de los criterios de acceso la que está sesgada. No es que estén beneficiando a las mujeres, es que es absurdo, es que esto es seleccionar a la gente por a ver quién corre más. Cuando dentro de la policía se pueden hacer un montón de cosas dentro del, pues igual que y en el caso de los modelos es que ganan más, claro, porque estamos seleccionando a la más guapa, que es lo que se premia en la sociedad. Entonces, en las empresas pasa esto también, los criterios de admisión, los criterios de qué es bueno, están todos súper masculinizados. Entonces, bueno, podemos adiestrar a mujeres para que en ese mundo no prosperen, pero pues no sé. No, yo creo que o sea, la reflexión que estás haciendo que me parece acertadísima, yo creo que lo que hay que cambiar son las reglas del juego. O sea, que el modelo de liderazgo que hasta ahora hemos visualizado en los roles, lo que hemos visto, ha sido masculino, claramente. Y de hecho nos faltan roles femeninos, que tengamos también modelos de referencia. Hay muy poca CEO femenina todavía con la que poder identificarse porque somos humanos y copiamos y imitamos muchas cosas. Y cuando tú has visto a un líder carismático que por sus patrones conductuales, la forma de llevar las reuniones te gusta, luego lo copias y como directivo lo intentas seguir porque te inspira, te motiva y crees en sus valores. Ese tipo de roles femeninos nos faltan todavía dentro de las organizaciones y construir ese nuevo modelo de liderazgo sin género nos falta todavía, pero yo creo que estamos en el camino. O sea, más que decir, las mujeres quieren estar en la producción, por supuesto, pero a lo mejor no en ese modelo de liderazgo que hasta ahora ha sido el que ha gobernado dentro de todas las empresas, sino en otro modelo con otros valores, otras habilidades que se premien igual y que se tengan en consideración, una visión muchísimo más holística del liderazgo, más sostenible, de hecho, Más horizontal, sí, más sí, efectivamente horizontal, también. en la que, Mm. y no estar en lo que yo decía antes, ¿no? La dicotomía de los blancos y de los negros. Yo no me siento identificada con el modelo de liderazgo masculino que ha reinado hasta ahora, pero no por eso tengo que dejar de ser una líder dentro de mi organización. Puedo serlo igualmente con otro modelo de liderazgo bien Y diferente, con otras jornadas, con otras efectivamente. jornadas, claro, Claro, para que sea compatible con la vida. eso O sea, es. ¿por qué liderar una empresa tiene que ser, sabes, 24/7 o una exigencia que te impide, pues eso, que es incompatible con la vida humana, ¿no? No es sostenible, efectivamente. Eso Bueno, es. era sostenible para el perfil masculino en el que la mujer no trabajaba con el tipo de estructura laboral que había antiguamente en España. A día de hoy es insostenible. Es Bueno, es sostenible con nuestra triple jornada, la claro. de doméstica, la de cuidado, o, claro, claro, sobre nuestras costillas, sobre las costillas de otras mujeres, Sí, que son las que hacen posible que nosotras tengamos la camisa planchada, ¿no? Y ellos. eso es. Eso es. Muy interesante el debate que estáis llevando a cabo, que yo creo que de eso se trata, ¿no? Tenemos un asistente anónimo que dice que me recuerda cuando nuestras madres perpetuaban el machismo diferenciando la educación entre hijos e hijas. Efectivamente es algo a lo mejor estructural que nos ha venido dado y que A tenemos. ver, a ver, a ver, a ver, amigo. Nuestras madres educaban con los valores de socialización que había entonces. Ya está bien de culpabilizarnos a las mujeres. ¿Dónde estaba tu padre? ¿Dónde estaban vuestros padres? Desafiando esos paradigmas. Come on. Que sí, es totalmente, totalmente de acuerdo. Sin duda hay que darle una vuelta y desde el punto de vista laboral, bueno, pues aquí rompo una lanza, ¿no? A favor del sindicalismo porque estamos luchando por la reducción de la jornada laboral y la reducción de las horas semanales para que se adecúen más al modelo de sociedad que tenemos ahora en el que demandamos más tiempo personal, más tiempo para equilibrar nuestra vida personal y nuestra vida laboral y sobre todo más tiempo para la salud, no solamente física, sino también mental. Y eso va aparejado o va de la mano del cambio de las relaciones laborales en los últimos años como consecuencia, pues no solamente de la digitalización, la tecnificación, sino de la toma de conciencia de que liderar
o estar trabajando en una empresa no significa estar 24/7, sino significa dedicar una parte de nuestro tiempo de vida, no solo de nuestro tiempo de trabajo, nuestro tiempo de vida al trabajo, pero que eso no se convierta en el único motor que nos mueve y que hace que el mundo funcione, ¿no? Y bueno, pues en UGT estamos trabajando por eso, por la jornada, por la semana laboral de las 32 horas, como sabéis, y estamos en mesas de negociación para poder adaptarnos al nuevo mundo del trabajo. No tengo más preguntas. Bueno, sí, de Gloria Santamaría, la última que ha entrado. ¿Pensáis que en este contexto los hombres que trabajan en las nuevas masculinidades serán nuestros aliados? Qué pregunta tan interesante. Nuestra opinión. ¿Cómo lo ves? Eh, pues Deberían ser. hombre, quiere decir, pues espero que sí. Pero no sé, los que trabajan en las nuevas, los que se deconstruyen, los que se enteran de qué va la vaina, ¿no? E intentan ser hombres del siglo XXI, pues entiendo que sí. Y sin embargo, pues los que están en la manosfera recalcitrantes, intentando reforzar estereotipos de masculinidad caducos, pues son todo lo contrario, ¿no? Pero sí, sí, yo entiendo que sí, esto es una batalla común. Esto no va, si es que no va de hombres y mujeres, o de hombres contra mujeres, o de mujeres contra hombres, esto va de todo el mundo junto eh, intentando cambiar. Lo que pasa que, claro, los hombres tienen una situación privilegiada que muchas veces no ven, pues como lo tenemos las personas blancas, que vamos por la calle y nunca nos paran para pedirnos el carné. Eh, entonces, y son unos privilegios que a veces no ves y por lo tanto no renuncias a ellos porque no los ves y que a veces también te cuesta renunciar a ellos porque se está muy a gustito. Entonces, bueno, desde luego tienen que trabajar los hombres. No sé si en nuevas masculinidad, en maneras distintas de ser hombres en este mundo y de ser hombres con las mujeres y de ser personas. Sí, entiendo que sí. Estoy completamente de acuerdo con Yana, vamos, quiero pensar que sí y es necesario que así sea. Mm. Tenemos a Esther Vicente Serrano que dice muchas gracias a las dos por sus ponencias. Estoy de acuerdo con Yanna en que no se trata de que las mujeres nos adecuemos al mundo laboral de los hombres para conseguir llegar a posiciones de liderazgo en las empresas, sino que deberían cambiarse las reglas del juego, aunque el problema es cómo hacerlo, ya que no podemos obviar que los hombres son aún muy reticentes a que las mujeres ostenten una posición de poder. Bueno, es una reflexión acertada. Bueno, no sé si tenéis algún o terminaríais con alguna oración, con alguna sentencia o con alguna frase inspiradora para nuestras y nuestros asistentes online para que podamos tener algo sobre lo que food for thought, que dicen en inglés, ¿no? Tener un poco sobre lo que pensar en relación con la sesión de hoy y con estas presentaciones complementarias, pero desde punto de vista a veces un poco antagónicos o de necesidad de conciliarse o reconciliarse para que siga funcionando tanto la empresa como la reconstrucción o la deconstrucción del sistema social que hace que se sigan perpetuando los estereotipos y los roles de género, ¿no? No sé si tenéis alguna frase para terminar. Ana, A mí me ha gustado mucho lo de una oración, es porque que es una verdad que oración entran ganas como de pedir, ¿no? es que una oración Eh, y una frase no. Desde el punto sí, de vista sí. lingüístico y semántico, una oración No, 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 pero estaba dándole la vuelta, o sea, como una oración, ¿sabes? para rezar y para Eh, que así sea, ¿no? como de rezar, sí, sí. Lo que no, y una frase es que a mí hablar corto se me da fatal. La economía que nos han contado, porque sabéis que soy profesora de economía aplicada, la economía que nos han contado y la economía que se construyó con la ilustración y con el sistema capitalista y que ha sido un modelo de economía, el sistema capitalista que nos ha ayudado a progresar en muchos sentidos y durante muchos siglos y que cambió las cosas, ha llegado a su fin.
no nos sirve más porque es un sistema, las mujeres nos hemos dado cuenta de que ese sistema reside o se soporta por trabajos invisibilizados y no retribuidos. Solo se considera económico lo que se compra y se vende en el mercado, por definición, y son bienes económicos todos los demás. Y sin embargo, para sostener la vida necesitamos mucho trabajo, que normalmente hemos hecho las mujeres, necesitamos cuidarnos, vivimos en cuerpos que hay que cuidar. Entonces, quiero decir, hemos sido conscientes de ello, mucho por el trabajo de las feministas, pero mucho también por los límites ecológicos, por los límites del planeta que se nos están imponiendo. No podemos producir sin control, no podemos crecer más, no. Entonces, que nos sirva de reflexión también a la hora de pensar, que no hagamos soluciones cortoplacistas, que las mujeres veamos de qué va esto y a dónde vamos y que intentemos transformar la realidad y buscar en todos los ámbitos, también en las empresas, también en el trabajo, también en la forma de gestionar, que busquemos la sostenibilidad, ¿no? Y que busquemos eso, formas, pues en este caso, formas de liderazgo que sean compatibles con la vida humana. Hacia eso vamos. Eso es el futuro porque se nos está imponiendo. No porque nos lo estén mandando, sino porque no vamos a tener más remedio. Entonces, hacia ahí tenemos que caminar. En la gestión de las organizaciones también. Y esa sería un poco mi reflexión. No sé si Ana coincide conmigo. 100%, es que me encanta escucharte, Ana, porque además elevas la conversación a unas reflexiones tan profundas y tan necesarias. Y con eso es con lo que me voy a quedar. Fíjate, que creo que estos espacios, y darte las gracias, Paula, siempre nos ayudan a tomar conciencia de muchísimas cosas y los sesgos, que es de lo que hablamos al final, y de los estereotipos nace mucho de la propia inconsciencia, ¿no? Y de la historia y de las creencias ahí incrustadas que tenemos en las organizaciones, en la sociedad. Cuando la inconsciencia se transforma en consciencia, ya toca cambiarla, porque ya la vemos. Entonces ya no nos podemos permitir convivir con estas diferencias injustificadas. Pues mi frase sería la apuesta por el talento sin género y ese nuevo modelo de liderazgo que sea común para todos. O sea, ya no hablar ni de hombres ni mujeres. Em, Hablando de liderazgo sostenible, no sé si os acordáis, bueno, Ana, estuviste en el seminario de liderazgo sostenible que hicimos hace 2 años y precisamente íbamos en esa línea, ¿no? En hacer un modelo de liderazgo compatible con la vida. Así que con esto voy a finalizar o voy a dar por finalizada la sesión de esta tarde y lo voy a recoger o lo voy a retomar como tema para un futuro remake del liderazgo femenino sostenible, porque creo que es un tema al que se le puede sacar mucho partido, sobre todo porque está en constante evolución y constantemente tenemos cosas que aportar, cosas que reorganizar, que reestructurar y sobre todo cosas que imponer. Desde nuestro punto de vista, una vez que hemos tomado conciencia de que el liderazgo masculino no es el modelo a seguir y el único modelo a seguir y sobre todo a asumir por parte de mujeres para intentar imitar el liderazgo que está reconocido socialmente como válido. Entonces, lo dejamos aquí, si os parece. Doy las gracias a las ponentes, doy las gracias a Jorge y a Eva y doy las gracias, por supuesto, a toda aquella gente que nos ha seguido, que en el punto más álgido de la sesión ha llegado a 67 personas, con lo cual lo considero un gran éxito y nos emplazamos a hablar de liderazgo femenino sostenible en una segunda edición, que seguro que tenemos muchas cosas que aportar en el futuro. Muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias a todas y a todos Gracias a ti. que nos han seguido online Gracias. desde sitios como Uruguay, si no he leído mal, de Montevideo, Uruguay, Mariselda Cancela, que daba las gracias por las ponencias, así como a todos y todas las que nos habéis seguido. Muchas gracias y aquí lo dejamos. Gracias a todos, buenas tardes. Gracias. Adiós, gracias.